Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo, Y a su nombre. gloria, Aleluya. Con el que tenemos, victoria. todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas que nosotros necesitamos. Aleluya. En esta mañana le doy gracias a Dios una vez más por su infinito amor, su misericordia para cada uno de nosotros. De verdad es de mucho gozo para mí, para la comunidad cristiana Remanente de Restauración, verles en este lugar. Son todos bienvenidos. Esta es su casa, no es la casa de los pastores, es la casa de Dios. Amén. Amén. Y como tales de ustedes también. Entonces, siéntanse cómodos. Si necesitan agua y agua, si necesitan baño y baño, no se preocupen. Yo quiero compartir en esta mañana con ustedes la palabra de Dios bajo el tema purificación y santificación. Amén. Yo quiero que repitan. Vamos a hablar de Purificación y santificación. purificación y santificación. Suena como un tema bastante complejo, bastante difícil para nosotros, porque conocemos que son dos cosas importantes en nuestra vida que como hijos de Dios son primordiales, pero que cuesta muchas veces ser puro, ser santo. Y hoy a través de la palabra, pues vamos a ver algunas formas cómo llegar a ser mejores cada día. Yo quiero que abramos la palabra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Siete. 7. Segunda de Corintios. Amén. Dice la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, es tu palabra la que ha sido leída y ella no vuelve vacía. Ella hará lo que tú quieres en nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla y ponerla en práctica. En tu nombre, amén y amén. Durante estos domingos pues hemos venido desarrollando una serie de mensajes y allí pues tratamos de mostrar a través de la palabra lo que el Señor hace en nosotros. Hemos hablado de los frutos del Espíritu Santo, hemos hablado de la vida del Espíritu Santo, de la regeneración, y cada mensaje pues Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Y hoy, como les decía, pues vamos a hablar de la purificación y de la santificación. Dos cosas importantes, aleluya. Al hablar de purificación y santificación, son dos temas primordiales en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Como hijos de Dios que ya hemos sido transformados, que ya hemos sido cambiados, que hemos dejado que el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, entre en nuestros corazones, porque el primer paso que hemos dado es dejar a Jesús entrar a nuestros corazones. Luego el Espíritu Santo toma posesión de cada uno de nosotros. Pero día a día nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestras vidas como esos verdaderos creyentes, como esos verdaderos hijos de Dios. Y nosotros al hablar de purificación, dice que purificación es devolver al cuerpo su pureza. Es una medida de limpieza. O sea, cuando nosotros hablamos de la purificación, estamos hablando de algo que tiene que estar limpio, que tiene que volver a su estado. Cuando el Señor creó al hombre, lo hizo, dice la palabra, a imagen y semejanza de él. Él no dijo, lo voy a hacer diferente, no. Pero como todos sabemos, el hombre desobedeció, lamentablemente cayó, y allí vienen todas estas consecuencias. Vamos a mirar que para cómo ser nosotros purificados y cómo pasar nosotros a vivir una vida santa. Son procesos.
que hay en nuestra vida. Purificación es un proceso doloroso, mis amados. No es nada fácil. Cuando nosotros le decimos al Señor, purifícame, ¿qué quiere hacer el Señor en nuestra vida? Purificarnos. Nosotros vemos los que han podido observar a través de los metales, a través de muchas cosas, muchos productos que son purificados y se hacen a través del fuego. ¿Qué sucede allí? Vemos que esa persona toma ese producto, lo mete en un horno, lo pone a una temperatura donde él sabe que va a ceder, donde él sabe que va a poder hacer el trabajo que él quiere. La persona que fabricó este anillo, por decir, tuvo que hacer un proceso. Este oro no viene así, este oro pues es trabajado, es fundido. Amén. Porque cuando la persona recoge el oro, pues viene con suciedad, viene con impureza y siempre buscan la forma de llevarlo a un estado puro, a un estado limpio. Amén. Y en ese proceso, la persona que está haciendo este trabajo lo lleva a un horno. Ese artesano toma esa pieza de metal y la lleva a ese grado que él va a estar seguro que la pieza no va a pasarse ni le va a faltar. Amén. Amén. ¿Qué les quiero decir? Tal vez nosotros al cocinar un alimento decimos, esa carne es dura, vamos a ponerla en la olla a presión. Decimos, la queremos en un punto. Por ejemplo, a mí no me gusta que la carne quede demasiado blanda, mucho menos dura, sino en su punto exacto. Y para eso tenemos que estar pendientes, amén, el tiempo que la vamos a poner. Y así hacen los artesanos cuando ellos quieren que ese metal, que esa pieza fundida llegue al punto exacto. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestro Padre Celestial está también pendiente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le decimos al Señor, purifícame, no crea que eso es algo instantáneo que sucede. Señor, purifícame, ya soy una persona nueva, transformada, cambiada. Cuando le decimos al Señor que nos purifique, el Señor nos coge y nos mete ¿dónde? En el horno. Pero ¿qué hace el Señor? Él dice, bueno, de acuerdo a cada uno, al proceso que yo voy a hacer con cada uno, voy a ponerle el grado que ellos necesitan para que puedan salir puros de ese proceso. El Señor nos toma a cada uno de nosotros y nos va procesando, va purificándonos porque nosotros hemos pedido a Él que purifique nuestras vidas. ¿Qué pasa allí? El artesano como tal está pendiente y él no se va para otro lado, sino que él está pendiente al trabajo que está haciendo para que la temperatura, dice, no suba demasiado y vaya a estropear el trabajo que él está haciendo. Cuando el ejemplo que le ponía, cuando dejamos que esa carne en esa olla pues se cocine demasiado, en particular cuando uno la prueba siente como una masa, algo que ya no tiene como sentido porque ya perdió como la contextura. Eso me ha pasado a mí y yo digo, no me gusta que quede así, como chef que soy. Entonces, siempre buscamos que nos queden los alimentos que cocinamos en su punto. No nos gusta que un arroz nos quede crudo, nos quede, sino que quede en un punto exacto. Y de estos pequeños ejemplos los llevamos a nuestra vida espiritual. El Señor como tal está controlando el proceso en cada uno de nosotros. Él no deja a nosotros como sueltos. Él tiene el control. Muchas veces decimos, Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de X o Y situación porque Él está trabajando. Y Él nos va a trabajar a cada uno de acuerdo a nuestra fe que tengamos. Dios tiene en sus manos esa persona y Él la va a trabajar de acuerdo a la necesidad que hay en él. Como les decía, el artesano en ese proceso que busca purificar y cuando él ha terminado, ¿cómo se da cuenta que ese metal
ha cumplido el proceso, dice, porque él se puede ver su rostro en él. Él puede tomar y decir, quedó bien, porque mira, me puedo ver en este metal, me puedo ver en esta prenda que acabo de limpiar. Así es el Señor Jesús con nosotros. Dios sabe cuando el proceso en nuestras vidas se ha cumplido, porque ¿qué ve Dios en nosotros? Él ve a Jesucristo reflejado, porque Él quiere que nosotros volvamos. Dice que la purificación es volver a la pureza, y como tal el Señor nos creó a cada uno puros, pero como les decía, caímos. Pero el Señor en ese proceso nos vuelve a llevar a ser puros. ¿Y cómo va a darse cuenta de que el proceso está hecho? Cuando Él ve a su Hijo Jesucristo reflejado en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, mis amados, el Señor hoy está trabajando con cada uno de nosotros. No sé cuál es el proceso que tú tienes. Tú dirás, hermano, es que yo no aguanto más este proceso. Yo no aguanto más esto que Dios está haciendo. Pero la palabra nos enseña que Él no pone en nosotros mayor carga que la que nosotros podamos llevar. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos. No creas que tú dirás, no es que porque a mí me está sucediendo, porque yo soy el que más sufre, decimos, porque el Señor a mí es que me pone todas las pruebas, todo, porque de acuerdo a la necesidad que hay en uno, Él está trabajando. Y Él hoy quiere, mi amado, que tú te concientices y que tú le permitas a Él que pueda seguir trabajando en tu vida, porque el proceso de Dios, como les digo, es duro, pero vale la pena cuando nosotros podemos ver el cambio que ha habido en nuestras vidas, cuando nosotros podemos mirar atrás y ver de dónde nos ha sacado el Señor y a dónde nos está llevando el Señor. Cuando estaba preparando este mensaje, vino a mi mente, pues, decir, hablar de purificación, hablar de santificación, esto es bastante duro. Esto no es nada fácil. No es ir y ubicarse uno allí, hablarle a la gente, a los hermanos, a los que me están escuchando, lo que uno crea, no, sino que tiene uno que dejar que la palabra fluya. Orar, pedirle al Señor que traiga a nuestras mentes lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas. Y usted me dirá, pero hermano, ¿cómo puedo yo lograr saber que el Señor está purificando mi vida? ¿A través de qué yo voy a lograr esa purificación en mi vida? Yo tal vez le he dicho al Señor, Señor, purifícame. Y Él me ha cogido y me ha dado duro porque quiere limpiarme bien. Él no quiere que quede nada allí en mi vida. Y de pronto yo digo, Señor, ¿por qué? Y Él va a decir, porque tú me pediste que te purificara, porque tú me has pedido que yo actúe en tu vida, porque algo que el Señor hace es que Él no lo hace a la fuerza. Él quiere que tú y yo vayamos a Él voluntariamente y dejemos que Él haga ese proceso. Y hoy podemos ver tres formas de Dios purificar nuestras vidas. Dice la primera, ¿a través de qué? De su palabra. En primera de Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús allí está hablándole a sus discípulos, Él está allí hablando a la gente que le está rodeando, porque ellos quieren como que saber, ellos en su momento querían, muchas veces los discípulos, los que estaban al lado de Jesús, querían conocer a Dios, decían, si me están viendo a mí, me están viendo, entonces ¿cómo me van a decir que quieren conocerlo? Porque me están viendo a mí. Y el Señor hoy nos dice que a través de su palabra nosotros vamos a ser que limpios. Y cuando somos limpios estamos siendo que purificados. ¿Cómo que a través de la palabra, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la recibimos? Porque si nosotros la escuchamos y no la recibimos, no va a haber ningún efecto en nuestras vidas. ¿Por qué vamos a ser purificados a través de la palabra?
porque vamos a confiar en ella, lo que ella nos dice, lo que esta santa palabra dice de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. El estar atentos cuando proclamamos la palabra. ¿Ve? Allí cuando uno proclama la palabra está expresando lo que realmente Dios quiere trabajar en nuestras vidas, lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a ser purificados. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Porque, como les decía, el Señor está dispuesto, pero nosotros tenemos que llegar a Él, decirle, Señor, aquí está mi vida. Él sabe, Él nos conoce, pero a Él le encanta que nosotros lleguemos a su presencia y le digamos con confianza, Señor, mira, yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello que a ti no te agrada, yo quiero que transforme mi vida. La palabra en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, mis amados, la confesión de nuestros pecados es importante. Como seres humanos pecamos. Todos los días nosotros estamos pecando, pero todos los días tenemos que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdona por esto que hice o esta otra cosa que dejé de hacer, que era buena, que debería ser lo que tengo la capacidad de hacerlo y no lo hice, también es pecado. Entonces todos los días tenemos que decirle, Señor, yo confieso hoy que soy un pecador. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de purificación. Estoy en un proceso donde le he dicho al Señor que Él haga una obra en mi vida. En tercer lugar, a través de la prueba, nosotros vamos a ser purificados. Tú me dirás, hermano, estoy pasando por una prueba y yo no sé por qué me toca a mí. ¿Cuánto hemos expresado eso? ¿Cuánto hemos dicho, por qué a mí, Señor? Hemos llegado a ese punto de decirle, Señor, purifícame. Y hemos llegado al punto de decirle, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué no al hermano? ¿Por qué no a la hermana? Me tocó fue a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas. Y no porque Él quiera en su momento coger y hacernos daño, porque tal vez pensamos que si Dios es amor, ¿cómo Él va a trabajar conmigo en esa forma? ¿Cómo Él va a permitir calamidades? ¿Cómo Él va a permitir que un ser querido parta? ¿Cómo va a permitir que yo pase un momento hambre? ¿Cómo va a permitir que ese accidente me ocurrió? Fue a mí, no fue al carro que pasó adelante ni el que está atrás, sino a mí, precisamente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos a través de todas esas cosas lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Nosotros sabemos lo que pasó con las Torres Gemelas. ¿Qué sucedió allí? Mucha gente murió, mucha gente inocente. Y a mi mente llega en estos momentos una persona que dijo, yo iba desesperado, corriendo, angustiado porque iba a llegar tarde, pero me pasó algo, me tuve que detener y yo no caí en ese accidente. Yo no perecí en ese momento porque el Señor tenía cuidado de esa persona. No significa que los que murieron el Señor no tenía cuidado. Como les digo, el Señor tiene un proceso diferente en cada uno de nosotros. Y esa persona agradecía a Dios por no haber entrado en el momento que necesitaba entrar. Él entró atrás, él iba a llegar atrasado por la circunstancia que en el momento le estaba pasando. Y así sucede muchas veces con nosotros. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? Yo tenía que estar a las 8 en X lugar. Si no voy, no voy a recibir ese dinero que es importante que yo reciba. Señor, ese trabajo me lo iban a dar a mí por llegar tarde, no me lo dieron. ¿Por qué me sucedió a mí? Porque Dios está trabajando. Porque hay una prueba que tú y yo tenemos que pasar, que tenemos que resistir. Un proceso. Yo una vez estuve en una empresa, Aluminio Reino. Allí pues fabrican la olla a presión, todos estos productos. ¿Y qué pasa? Nos enseñaban cómo cogían y hacían una olla. O sea, no ver cómo lo hacen es tan diferente a verla ya hecha. Pero dicen, este material tiene que ser fundido, tiene que llegar a una temperatura que nos permita moldearla
como nosotros queremos hacerlo. Y cuando nosotros tenemos la prueba, es porque el Señor está allí poniéndonos a la temperatura que realmente necesitamos para el poder moldear. Y que vamos a ver luego una olla bien hecha, podemos, uy, que mira cómo quedó hermosa, pero no nos recordamos el proceso que tuvo. Así es con nosotros. Cuando el Señor hace un cambio, una transformación en nuestra vida, la gente va a decir, uy, mira el pastor cómo se ve rozagante, cómo se ve hermosa la hermana Vivi, cómo los hermanos cómo se ven, pero no saben el proceso por el cual ellos pasaron. Pero para la gloria de Dios, el Señor estaba allí en cada uno de nuestros procesos. Cuando yo estuve una calamidad, estuve enfermo, el Señor estaba allí en ese proceso. Y tal vez yo, no sé, nunca lo expresé, pero uno dice, yo aquí, o sea, si yo estoy predicando, Señor, si yo estoy hablando de tu palabra y precisamente me va a suceder eso, es porque el Señor está trabajando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le puede dar gloria a Dios? Porque Él vive. Amén. Este proceso dice que es continuo en nuestras vidas. Un proceso que Dios va haciendo día a día. Porque ¿qué es lo que Él busca? Perfeccionar nuestra vida. Él busca que nosotros día a día, este peldaño que tenemos, este momento que nosotros tenemos, es el escalón que nosotros vamos a subir para llegar a ser santos. Aleluya. Por eso, mis amados, cuando a través de la palabra somos limpios, a través de la confesión somos perdonados de nuestros pecados, cuando a través de la prueba vemos frutos apacibles de justicia, entonces vamos a pasar de puros a santos. Aleluya. Vamos a poder nosotros decir, voy en un proceso, voy en un cambio que Dios está dispuesto a hacer y a obrar en mi vida. Y por eso yo le puse como título de este mensaje, de puro a santo. Suena como algo de película. Amén. Pero es la realidad. Si nosotros queremos ser santos, primero tenemos que estar limpios, estar puros. Y es lo que el Señor hace y trabaja día a día en nuestras vidas. Dice que la santificación es algo limpio, es algo puro, sin mancha. Cuando nosotros vemos un cristiano, una persona que ha decidido dejar que Dios transforme su vida, un cristiano es una persona que le ha dicho a Dios, transforma mi vida, cambia mi vida. No importa donde la persona esté, Dios lo hace. Él no dice, tienes que venir a la comunidad cristiana remanente de restauración, porque allí es donde yo hago y el trabajo perfecto, ¿no? Donde nosotros buscamos al Señor de corazón, Él va a hacer el mismo proceso. Amén. Y como personas cristianas que somos llenas del Espíritu Santo, vemos en nuestras vidas ese trabajo que Dios ha hecho de una manera formidable. Tal vez la gente dice, uy, mira, esa persona antes de ser cristiana andaba sucio, andaba por las calles pidiendo, andaba robando, andaba en los vicios. Mira hoy que Dios ha cambiado, ha transformado, es una nueva criatura. Entonces, cuando somos nuevas criaturas, es porque vamos rumbo a la santidad. Aleluya. Nosotros vemos a través de la palabra que la santidad es algo primordial para nosotros poder llegar a la presencia de Dios. Y como les decía, en el proceso que nosotros hemos estado, vamos logrando esa purificación para ser santo. Ser santo nos transmite a cada uno la idea de mantenernos separados de lo impuro. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces decimos, yo no me junto con esa persona porque me voy a contaminar, me voy a contagiar. No, debe ser lo contrario, que cuando nosotros nos unamos a una persona que no conoce de Dios, esas personas puedan desear lo que hay en nosotros. La Biblia nos es clara y la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos.
Amén. Que nuestras sanas costumbres ellos puedan desearlas, pero no que nosotros deseemos ser como esa persona mala. Y muchas veces hasta aprendemos el vocabulario y hablamos como ellos. De tanto estar con esas personas, hablamos y decimos las palabras y ya como que se nos olvida nuestro proceso y como que cambiamos. Pero lo que les quiero decir es que una persona santa tiene que ser apartada del mal. La palabra hebrea que se traduce santo dice proviene de un término que significa separado. Por eso que santo es apartarse de lo común. Se considera sagrado, es decir, con una condición limpia y pura. Algo santo es algo limpio, es algo puro. Amén. Y el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor está haciendo la obra en sus vidas? ¿Cuántos creen que el Señor está transformando? ¿Cuántos creen que ya no soy el mismo? ¿Cuántos creen que ya hay un proceso en mi vida que ha sido cambiado? Aleluya. Dios es santo y establece normas en lo que es santo. Amén. Dios, como esa persona santa, quiere que todo donde estemos sea santo. Así de sencillo. Nosotros podemos ver a través de la palabra el lugar santo. Un día Moisés, Dios le dice que quite el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde él estaba era santo. Amén. Suena como religioso, ¿no? Y muchas veces nos tildan de religiosos cuando decimos, eso es santo. Este atril es algo santo que lo hemos dedicado para la honra y gloria de Dios. Amén. Y dice en Éxodo 3:5, dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo nuestro Dios. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es santo. No meternos porque es que yo me quiero meter o dejar que se meta en mi X y lugar porque sí, no, ¿cómo que? Eso es ser fanático, eso es ser religioso. Eso cualquiera lo puede usar, cualquiera lo puede tener. Cualquier persona que venga de pecar, de hacer, de gustar, de matar, puede hacer esto. Sí, lo puede hacer, pero cuando es transformado, cuando es regenerado, cuando es cambiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros notamos el lugar donde estaba Moisés, él no podía entrar sucio. Él no podía entrar con el calzado. Si nosotros miramos el calzado, ¿dónde está el calzado? En la tierra, en el piso. Muchas veces pisamos cosas sucias, no nos damos cuenta y creemos, de hecho, que la planta del calzado nuestro está sucia. Y cuando entramos a un lugar, un piso así blanco, limpio, nosotros decimos, yo no puedo poner mis pies ahí, mis zapatos. ¿Qué hacemos? Nos los quitamos porque sabemos que están sucios. Y donde vamos a estar es algo limpio. Así sucedió con Moisés. El Señor le dijo, Moisés, si tú quieres llegar a este lugar, tienes que quitar tu calzado, porque esa tierra es santa, esa tierra es pura, aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Dice objetos santos, hay también objetos santos que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra en Primera de Reyes 8:4, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas, aleluya. Los objetos que se utilizan para adorar a Dios en ese templo, en esa antigüedad, eran objetos consagrados, eran utensilios santos. Mire que me dice la palabra. Entonces, no es porque nosotros querramos decir que este atril, que esta silla, que este abanico, lo vamos a usar en todas partes, no, porque son cosas presentadas a Dios. Suena como raro, como mal, pero es la palabra la que quien lo dice. No se trata de una religión, se trata de lo que Dios tiene apartado para su servicio, para que nosotros como hijos de Él podamos usarlos. ¿O usted cree que podemos
por decir, un piano, una guitarra que hemos consagrado al Señor, la podemos tomar para llevarla a otros sitios donde no estamos predicando la palabra. De mi parte, yo no lo haría. Entonces me dirán, pero es fanático, es religioso, es un instrumento que solo que suena en una música, en un ritmo. No, la palabra me dice que dice textualmente, que son utensilios sagrados, y lo sagrado no se toca para todo, lo sagrado es para Dios. Entonces, mis amados, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Cuando hemos pasado por el proceso de purificación, podemos cumplir con el mandamiento que Dios nos da, y es ser santo, porque yo soy santo. Aleluya. Y en esta mañana, ¿cuántos creen que han pasado por ese proceso? Mis amados, nosotros tenemos que creer al Señor. Él ha trabajado en nuestras vidas y Él quiere cada día purificarnos. Él quiere cada día santificar nuestras vidas. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que dejar que el Señor siga actuando, siga trabajando en nosotros, porque la palabra es clara en 1 de Pedro 1:6. Sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Dios ha purificado nuestras vidas, aleluya, y hemos salido de la inmundicia. Dice la palabra, pues nos ha llamado Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como hijos de Dios debemos de apartarnos de todo pecado y vivir vidas santas, agradables delante de Él. Para concluir, quiero decirle algunas formas que nos da la palabra para nosotros poder seguir en esa santidad. En primer lugar, podemos permanecer en la santidad a través del estudio y de la obediencia de los principios bíblicos. Aleluya. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es el primer punto. Amén. Ser estudiosos y obedecer la palabra de Dios, porque ella nos dice que tenemos que ser hacedores, no tan solamente oidores. Porque aquí estamos escuchando, uy, qué bueno, qué malo el mensaje que el hermano está dando, pero ¿qué voy a hacer yo con esa palabra que el Señor me ha dejado? En segundo lugar, conociéndole a través del poder de la oración. A través de la oración nosotros vamos a seguir permanecer en la santidad que el Señor nos ha dado. Amén. Dice en 1 Timoteo 2:8, el orar constantemente al Padre te recordará el compromiso de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque aquí este versículo nos dice que nosotros tenemos que orar sin ira y sin contienda. Amén. Entonces, ¿a través de qué? De la oración. En tercer lugar, perdonar. Uy, si yo soy santo, tengo que perdonar a mi amigo. Porque es mi pana, es mi amigo y yo lo perdono, me eso, pero lo perdono. No, tengo que perdonar a quien a mis enemigos. ¿Por qué? Porque soy santo. La santidad es algo puro, algo limpio. Y si yo soy santo, estoy limpio y tengo que perdonar a cualquier persona. En cuarto lugar, y cuarto punto, tengo que huir de las tentaciones. Todos los días tenemos tentaciones. A ver, levante la mano el que no tiene tentación. Que no tiene. ¿Quién no tiene tentación? Todos tenemos tentación. Todos los días, todo momento, todo instante hay tentación. El enemigo siempre anda buscando cómo tentar nuestras vidas, cómo entrar. Pero dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Tenemos que resistirle, a él no podemos abrir la puerta porque perdemos el ánimo. Dice, no demos lugar al enemigo. Nunca es lo mismo ser probado por Dios que ser tentado por Satanás. Tenga en cuenta eso. Cuando Dios te está probando, cuando Dios está trabajando, lo está haciendo para ti. Pero cuando el enemigo viene a nuestras vidas para destruirnos, entonces tengamos muy en cuenta. Dice, no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice,
Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Una forma de mantenernos en santidad es imitando a Jesús. Es nosotros querer vivir la vida que Él vivió. Dice que Él fue probado en todo y en todo salió victorioso. Entonces tenemos un ejemplo en el cual nosotros confiar y nosotros agarrarnos. Yo quiero ser como Jesús. Mi meta es ser como Jesús, entonces tengo que vivir una vida santa, porque Él la vivió, fue probado, pero nunca pueden decir que hubo pecado en Él. Siempre salió victorioso, aleluya. Si cumplimos estos consejos, mis amados, téngalo por seguro que vamos a vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso, mis amados, por último, es importante que nosotros seamos hacedores, no tan solo oidores de la palabra. Señor, en esta mañana te doy gracias una vez más por tu presencia con nosotros. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor. Y estoy seguro que has hablado a mis hermanos que están aquí presentes. Y los hermanos que están a través de la plataforma Zoom, tú has hablado. Aún aquellas personas que por equivocación van a escuchar este mensaje, Señor. Tú obrarás en sus vidas. Porque la palabra hoy nos enseña, la palabra hoy nos dice que ella no viene vacía, sino que ella hará lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, hemos escuchado, Señor, que muchas veces pedimos que tú hagas un proceso en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque tú no vas a permitir más de lo que nosotros podemos resistir. Señor, y lo que tú quieres en esa purificación nuestra es que seamos limpios, seamos transformados, cambiados, que puedan verte a ti en nosotros, Señor, porque tú quieres reflejar al mundo lo que tú eres a través de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Reconozco que no es fácil, Señor, pero con tu ayuda lo vamos a lograr. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica tu palabra, mi amado Cristo. Gracias, Señor. Amén. El Señor